de análisis de esta semana. Hoy voy a hablarles de las invasiones norteamericanas hacia México en el año por allá de 1846, ¿verdad? También voy a hablarles de el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Estas dos cosas voy a comentarlas el día de hoy. Vamos a analizar un poquito este tema tan importante en la historia y que pues nos ayudaría también a entender mejor la situación que actualmente estamos viviendo en México y también en Estados Unidos, sobre todo la población migrante, ¿no? Y que veamos desde dónde hay antecedentes de discriminación, de racismo, de violación a los derechos humanos, y hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, bienvenidos. Iniciamos pues las invasiones norteamericanas. Y bueno, desde que México logró su independencia de Estados Unidos, más que logró su independencia de España, Estados Unidos intentó comprarle la provincia de Texas. El gobierno de México se negó siempre a vender parte de su territorio. Sin embargo, desde 1820 se habían asentado en Texas miles de colonos estadounidenses, a quienes encabezaba Stephen Austin. Sobre pretexto de ser federalista, se rebelaron y declararon su independencia en el año de 1836. Debido a errores de las estrategias cometidos por Santa Anna, en aquel entonces el presidente de México, no pudieron ser sometidos, pero México nunca reconoció a Texas como un país independiente. En 1845, Texas se unió a Estados Unidos. Entonces, las diferencias con México en torno a los nuevos límites fronterizos dieron al gobierno estadounidense la oportunidad de provocar una guerra para conseguir por las armas los territorios que no habían podido comprar. En 1846, los norteamericanos entraron en territorio mexicano por Matamoros y Monterrey. Las tropas de Santa Anna les hicieron frente a la batalla de la Angostura. Otras fuerzas de Estados Unidos tomaron Nuevo México, Chihuahua, California y parte de Coahuila. Se sitiaron los puertos más importantes del país, pese a la oposición mexicana. Para lograr la rendición de México, tomaron Veracruz tras vencer a Santa Anna en el Cerro Gordo. Llegaron a las afueras de la capital en agosto de 1847. Los mexicanos ofrecieron resistencia en la batalla de Churubusco, Padierna, Molino del Rey y Chapultepec, pero su falta de organización abrió las puertas a los invasores. Con casi 3/4 partes del territorio tomados por el invasor, imagínense, el gobierno de México aceptó firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, o sea, en febrero de 1848, a punta de pistola, ¿no? El cual perdió la mitad norte de su territorio. Esta derrota se debió a la falta de la conciencia nacional, que a partir de entonces comenzó a forjarse lentamente. Bueno, y como aquí menciona el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿en qué consistió? El 2 de febrero de 1848 se firmó a punta de pistola, entre comillas, el Tratado de Paz, ¿sí? De paz, entre ambas naciones, denominado Tratado Guadalupe Hidalgo. Como consecuencia de este tratado, México perdió los territorios que actualmente ocupan los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Y ello cambió de una a cambio de una indemnización de $15 millones, que únicamente equivalían en aquellos años a 14 millones de pesos. Pues casi estaba el dólar igual que el peso, ¿verdad? Pues todo estaba igual, ¿verdad? La moneda de pesos en aquel entonces, que además la burla no la perdonan, ¿sí? En estos lugares aquí de California, por ejemplo, casi 300 años había sido hogar de millones de mexicanos, ¿sí? Pero ¿qué fue de esas propiedades, pues, cuando se perdieron esos territorios? ¿Cuándo se perdieron, pues, esos territorios? Las comisiones encargadas de negociar el tratado intentaron asegurarse que los derechos civiles de los mexicanos que vivían en estos territorios perdidos se respetaran, según eso.
En ellos se estableció en el artículo 8, por ejemplo, el tratado que los mexicanos que vivían en el territorio adquiridos por los Estados Unidos podían elegir permanecer en esos territorios o trasladarse también a México, conservando los bienes que poseyeran en esas zonas. De permanecer en los Estados Unidos debían elegir la ciudadanía en un año, y de no hacerlo se entendería pues que eligieron ser ciudadanos estadounidenses, conservando sus derechos y además las propiedades que les pertenecían, las cuales según el tratado se respetarían inviolablemente. Además, el artículo 9 precisó que se incorporarían en tiempo oportuno al juicio del Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad?, los mexicanos que no conservaran la ciudadanía mexicana. Entre tanto, sus derechos civiles se mantendrían intactos. Después de firmar el tratado, el gobierno de México destinó 200,000 pesos para auxiliar con la repatriación de los mexicanos que desearan establecerse en lo que ahora sería pues el nuevo territorio nacional, o sea, regresarse a México. Pero los Estados Unidos cumplieron con su establecido en el tratado. Bueno, en la práctica los derechos de los mexicanos no se respetarían, ya que los artículos del tratado fueron violados por los Estados Unidos. Pues entre ellos consideraban, sin ser legalmente escritos, que quienes hubiesen presentado resistencia, fíjense, de los mexicanos, resistencia directa o indirecta a la invasión estadounidense a México, ahora eran considerados traidores. Imagínense. La mayoría de las violaciones del tratado nacieron con el decreto emitido por el Congreso de Estados Unidos el 3 de marzo de 1851. En esencia, este decreto establecía que quienes tuvieran un título de propiedad del gobierno mexicano, por ejemplo, de las escrituras de propiedad del gobierno mexicano expedido en español, debían presentar ante una comisión para que se determinara su validez. Pues de no hacerlo, dentro del periodo de 2 años se perdería la propiedad de los mexicanos. Bueno, esto pasaría al dominio del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Según eso, hablando de la democracia y por la paz social. Imagínense, por eso, o por ejemplo, se estableció en California, ¿verdad?, una junta de comisiones de propiedad, la cual sería la encargada de dar validez a los títulos de propiedad, según esta comisión. Con esto, la mayoría de los mexicanos perdieron sus tierras. Con esta comisión hablaban de, vamos a decir, pertenecer por generaciones, ¿verdad? Esto que puede pertenecer por muchas generaciones a los mexicanos, por sus derogaciones, pues fueron violadas por el tratado. Todas estas tierras que por generaciones habían sido de ellos fueron violadas por estos tratados y estas comisiones. La gran mayoría de los mexicanos se vieron desposeídos de sus tierras y derechos, convirtiéndose, fíjense, en un instante en ciudadanos estadounidenses de segunda clase también, ¿verdad?, pasando de ser ciudadanos exitosos y orgullosos de su propia tierra a ser inmigrantes en su propia tierra, ¿verdad? Entonces, el gobierno de México, el gobierno mexicano no hizo nada para defender a los mexicanos, ni a la fecha ha hecho nada, ¿verdad? Al contrario, le dio razón al gobierno estadounidense o al gobierno de los Estados Unidos. Por ello, históricamente hay un odio hacia el gobierno mexicano por parte de los mexicanos resididos en Estados Unidos, ¿verdad? Desde ese entonces, aún así, fíjense nada más, pues somos un pueblo que se ha levantado, que le ha echado ganas y que aún se tienen sueños, ¿verdad? Somos un pueblo que a pesar de tantas desgracias, tantas injusticias, no ha dejado de luchar. En el próximo análisis de la siguiente semana voy a traerles el caso de Duarte, un general, un soldado que estuvo en el ejército mexicano cuando estas tierras de California pertenecían todavía a México, aquí cerquitas. Voy a hablarles de la historia de él. Él era dueño aquí de estas partes de Baldwin Park, de Azusa, todos esos territorios quedó como dueño ese general y fue desposeído de sus tierras y de sus bienes cuando esto pasó a los Estados Unidos. Bueno, pues en la próxima semana hablaremos de Duarte, ¿verdad? Con un ejemplo de esas violaciones a los derechos de los mexicanos en esta
en aquellos años de 1846, ¿verdad? Con la invasión norteamericana hacia México y con la adquisición también de casi del 55% del territorio mexicano, sobre todo California, con una gran riqueza en oro, Texas con una riqueza en petróleo, pues desposeyeron a nuestro México, pero aquí estamos echándole ganas. Muchísimas gracias, yo los espero la próxima semana en otro comentario más de nuestra historia y de los problemas de Conectando Fronteras. Gracias, hasta